Hola, bienvenidos y bienvenidas a este último encuentro formativo del año 2023, hoy 13 de diciembre. Permítame entonces comenzar este taller formativo eh, con una pequeña historia. El costeño era un joven trabajador de Murindó, de unos 30 años de edad aproximadamente, quien ocasionalmente prestaba el servicio como motorista en nuestra parroquia. En un hostigamiento de la guerrilla de las FARC en las orillas del río Murindó, mientras sacaba arena, cayó herido, ocasión que fue aprovechada para ser presentado como un trofeo militar. Fue transportado por el río Atrato, escoltado por la policía. Yo, mientras tanto, participaba en una reunión en Río Sucio, a unos 65 kilómetros de distancia de Murindó. Al pasar la panga ambulancia por donde yo estaba, tuve ocasión de acercarme a la orilla del río para saludarle y darle mi bendición, quien enseguida entre lágrimas me expresó: Padre, de esta ya no creo pasar. Luego, abruptamente, fui obligado por la policía a retirarme de la escena. Obviamente el costeño nunca llegó con vida a ningún hospital de Urabá. Quizás como estas son tantas las historias por contar en cualquier lugar del mundo, y los misioneros del Verbo Divino vivimos inmersos en realidades como estas. Por ello, las dimensiones características son nuestro norte e iluminan nuestro accionar misionero. Con motivo del 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hemos querido abordar como tema de estudio y reflexión hombres y mujeres heridos en sus derechos. ¿Qué haremos? ¿Cómo entender los derechos humanos en una sociedad líquida y relativa? ¿Cuáles pueden ser nuestras opciones como cristianos para vivir regidos por principios claros y definidos? Sin duda, vivimos en una sociedad líquida y relativa, como lo define el sociólogo polaco Zygmunt Bauman, para quien la fragmentación de la identidad, la inestabilidad laboral, la sobredosis de información sin filtrar, la economía del exceso y los desechos, la falta de credibilidad de los modelos educativos, el fin del compromiso mutuo y las relaciones interpersonales fugaces configuran la sociedad líquida. Vivir en tiempos de una fuerte ambigüedad moral provoca un estado de incertidumbre permanente y una angustia patológica, así lo señala el filósofo y poeta y ensayista José Mármol. Los protagonistas de este nuevo escenario se han convertido en una suerte de turistas de la vida, muchos de los cuales consideran el compromiso y la responsabilidad como obstáculo para su libertad, más que como cimientos de la identidad. Asimismo se suma el relativismo, donde no cabe ninguna verdad absoluta, universal y necesaria, que trae como consecuencia la superficialidad y la mediocridad, que conduce a no asumir responsabilidades personales y sociales, pues no hay un norte definido hacia dónde dirigir la existencia. Por ello, considera que al conocimiento humano como relativo, subjetivo, incapaz de ser objetivo. En medio de estas inconsistencias y mientras algunos protagonistas de esta historia parecieran navegar en una nave sin timón, el mundo sigue avanzando en la conquista de nuevas aventuras, en medio de aciertos y desaciertos. Y los desaciertos, por supuesto, han ido dejando huellas y heridas, causando dolor y una agonía permanente de la vida. En contextos de guerra como los que vivimos hoy y los que se han vivido desde hace años, nace la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hace 75 años. Preguntémonos por ello, ¿qué son los derechos humanos? Que todo individuo, cada uno de nosotros tiene derecho a la vida, a la libertad
y a tener unos derechos que realmente el Estado, el gobierno o la familia tienen que hacerlos respetar. En algo que es innato y que ha sido muy vulnerado por la sociedad. Como su nombre le indica, son los derechos los que todo ser humano nacido en Colombia y protegidos bajo el abrigo de la Constitución Política deben de ser preservados para nuestro bienestar unitario y en comunidad. Tenemos derechos a tener el amparo de la Constitución. Al nacer tiene derecho a un nombre, a una nacionalidad, a ser protegido, ¿sí? Pero en la mayoría de muchos países del planeta y aquí en Colombia en varios territorios, esos derechos se los violan, son vulnerados. Bueno, para mí los derechos humanos es el derecho que tiene toda persona desde su concepción a ser respetado en la vida. Con la Declaración Universal de los Derechos Humanos todos los países se unen en cuanto a sus leyes para darle a la persona cierta dignidad básica, ciertas protecciones básicas que deben cumplir todos los estados. Está obligado los estados, según las leyes nacionales y internacionales, a favorecer a las personas en su más básica dignidad. Son leyes que conservan las facultades dignas de una persona. Dado el contexto de una amplia gama de violencias en las que vivimos en nuestro país y en el mundo, he querido proponer diversas lecturas de lo que significa los derechos humanos. Veamos lo que nos dice Yebrail Álvarez, un amigo y compañero del camino del Verbo Divino e investigador del CINEP desde hace más de 30 años, a quien le he pedido darnos un panorama de los derechos humanos en Colombia. Gracias a Oscar por invitarme a compartir unas notas sobre derechos humanos, me dijo Oscar. Es una alegría volver a encontrarme con los compañeros del Verbo Divino en cabeza de Oscar. Oscar me ha pedido entonces hablar sobre derechos humanos. Quiere decir que no me voy a referir ni a derecho internacional humanitario, ni a las acciones bélicas en el contexto de la guerra colombiana, ni a aquello que se llama violencia político-social, sino que diré unas palabras en relación con derechos humanos. Entonces, hablar de derechos humanos dice relación con el respeto a la dignidad de cualquier persona. De hecho, los derechos humanos, cuando hablamos de derechos humanos, nos referimos a los derechos civiles y políticos, que quiere decir derecho a la vida, a la libertad, a la integridad, pero también a los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales. En un país en el que unas minorías políticas, económicas, militares y eclesiales han excluido históricamente a las mayorías colombianas. En un país en el que la guerra ha sido impuesta como la única manera de hacer la política. En un país en el que esas minorías han excluido al pueblo colombiano de cualquier tipo de participación. Vamos a referirnos en segundo momento a la responsabilidad de los estados. La filosofía de los derechos humanos supone una distinción básica entre derechos ciudadanos y derechos humanos. Los primeros, o sea, los derechos ciudadanos, se refieren a la legalidad construida por cada Estado-nación y afecta las relaciones entre los ciudadanos integrantes de ese Estado, las cuales, en teoría, son custodiadas y garantizadas por las instituciones de ese Estado, mientras los segundos, los derechos humanos, se basan en una invocación a la condición y dignidad humana de las personas agredidas por su mismo Estado, activando así la protección de la comunidad internacional en representación de los intereses de la especie humana. Este primer concepto básico lleva a que, para caracterizar un hecho violento como violación de derechos humanos, sea necesario advertir la participación de agentes, instituciones, estructuras, políticas o acciones sistemáticas del Estado en la comisión o comisión por omisión o complicidad del hecho violento. Tercero, el anonimato de los presuntos responsables.
En los últimos años hemos asistido a una metamorfosis muy evidente del victimario, caracterizada por el anonimato. A pesar de que las víctimas y los contextos de los hechos violentos continúan revelando los mismos parámetros, los victimarios aparecen cada vez con mayor cobertura, sumergidos en el anonimato. A ello contribuyen las costumbres ya muy arraigadas del Poder Judicial de restringir las investigaciones penales a los autores materiales de los hechos violentos, los cuales están cada vez más blindados por las estrategias del anonimato. Esto ha llevado a los analistas a recurrir a la categorización de los hechos como violencia político-social, lo cual los deja en un nivel deficitario de esclarecimiento y deforma profundamente la comprensión general de la situación de los derechos humanos en el país. Dicha coyuntura nos invita a mirar a otros horizontes donde podamos encontrar inspiraciones que nos permitan encontrar soluciones. Una de ellas es aquella a la cual recurrió el mismo Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas cuando las circunstancias lo llevaron a crear un Tribunal Penal Internacional ad hoc que abordara la crisis humanitaria de la antigua Yugoslavia. Allí toda una casta militar había sabido proteger la seguridad de sus crímenes con métodos de impunidad que partían del negacionismo y terminaban tejiendo redes de solidaridad en las élites más poderosas para blindar sus planes de poder. Cuarto, los 7 sectores sociales victimizados. En el caso colombiano, las élites dueñas del poder han exterminado históricamente a integrantes de 7 sectores sociales del pueblo colombiano: etnias indígenas, pueblos afrodescendientes, campesinos, sindicalistas, partidos políticos de oposición, juventudes rebeldes, líderes y lideresas sociales. La historia de exterminio evidencia que en Colombia se ha impuesto la guerra como la única manera de hacer la política. ¿Y qué entendemos por política? Entendemos por política ejercer el derecho y la obligación, queramos o no, de participar en las decisiones que nos afectan a todos. Quinto, el péndulo de la historia. Sabemos que el mundo experimenta procesos de regresión y que los movimientos o los ciclos de la historia son pendulares, que a veces el péndulo se desplaza hacia los derechos y la dignidad humana y en ocasiones se desplaza hacia su otro extremo, que es la negación de esos derechos, y que todo el tiempo se mueve, nunca se queda en un solo lado. Siempre en la historia hay ciclos, hay movimientos, hay cambios. Y estamos convencidos de que las luchas de hoy son necesarias para que el péndulo avance más rápido, o por lo menos para que no siga avanzando hacia el extremo de la negación de la dignidad humana. Sexto, el silencio cómplice o la complicidad consciente. Este intercambio de experiencias podría ser una oportunidad histórica para la reflexión personal y colectiva. Personal en cuanto que cada ciudadano colombiano está llamado a pensar serenamente sobre su cuota de responsabilidad o no en la consolidación de la crisis social y humanitaria vigente en Colombia, desde el ciudadano más desprevenido hasta aquel que ha ejercido cargos decisorios en la institucionalidad colombiana, también el combatiente de uno u otro bando, el académico, el investigador, el que se hace llamar defensor de derechos humanos, los líderes negros, indígenas y campesinos, las mujeres, los LGTBIQ+, los altos funcionarios del gobierno y los de menos rango, los exmilitares, los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, en fin, todos los ciudadanos colombianos, pero también aquellos ciudadanos nacidos en otras latitudes, pero solidarios con la creación progresiva de una sociedad diferente, más justa, participativa y solidaria. El problema no es de nacionalidad, sino de opción, es decir, vivo, hablo, actúo al servicio de determinados intereses. Y una reflexión colectiva, en cuanto que en medio de la crisis social y humanitaria nos acostumbramos a ir de reunión en reunión sin rumbo claro y o a estar pronunciando discursos dogmáticos o vacíos de contenido. En ocasiones olvidamos que los pretendidos iluminados solo sirven para cagarse en los procesos. Urge salir de ese círculo de muerte
y aprender a sumar y multiplicar en un país que nos ha enseñado a restar y a dividir. Cómo aprender a desaprender las lecciones y discursos repetitivos fruto de los catecismos recibidos, impuestos. Cómo desaprender el importaculismo que nos ha convertido junto al dogmático en el amargado de la esquina o el revolucionario de la cafetería. Séptimo, el círculo de muerte. Igualmente estamos ante el reto de dejar de hacer victimología, además con una sola clase de víctimas, aquellas de nuestros afectos o de nuestros dogmatismos. Urge salir de nuestro papel de víctimas, asumido como un círculo de muerte. Nos convirtieron en víctimas y nos quedamos asumiendo el papel de víctimas. Pobrecitas las víctimas. Cómo politizar la discusión y cómo ejercer la acción política en el sentido de asumir el derecho y la obligación de participar en las decisiones que, queramos o no, nos afectan a todos, pero participar con quién o con quiénes y con qué objetivos o al servicio de qué intereses egoístas, solidarios, intereses personales o de grupo. Octavo, la participación. Si participar implica excluir, asesinar, amenazar, desplazar, torturar o desaparecer al enemigo político, militar o a cualquier contradictor, entonces seguiremos ahogándonos en ríos de sangre y de odio. De hecho, la polarización y los odios históricos en nuestra sociedad nos siguen sumiendo en un círculo de muerte, en ininterrumpidos baños de sangre, fruto de la exclusión social y de la guerra implementada como la única forma de hacer la política, características trágicas de nuestro país. Si participar implica acercarme al otro para escucharlo y comprenderlo con los oídos y brazos abiertos, quizá haya esperanza de que podamos seguir caminando y construyendo una Colombia diferente. La unidad se construye a partir de la diferencia que enriquece. De todos modos, a pesar de que las sociedades no cambian por decreto, ¿cómo cuesta reconocerse y reconocer los hechos? La realidad tal cual es. Parece absolutamente necesario justificar las acciones y omisiones, silenciar y ocultar las irregularidades, errores e irresponsabilidades, las que siempre afectan profundamente a los más desprotegidos, los más débiles, como ocurre con los pueblos olvidados, aquellos que, envilecidos por la miseria y el terror, terminan adorando a sus verdugos y vitoreando la paz de los sepulcros o iniciativas pseudoalternativas y o pseudodemocráticas incomprendidas por las mayorías colombianas. Noveno, las diversas lógicas, complementarias y contradictorias. Quizá millones de colombianos tengan algo o mucho que decir sobre el desarrollo del conflicto, cómo comprender la lógica de los militares quienes han planteado: a nosotros no nos pueden comparar con los bandidos de la guerrilla, nuestras acciones fueron adelantadas en defensa de las instituciones democráticas. ¿Qué entenderán por democracia? ¿Cómo comprender sus lógicas? ¿Cómo aprender a escucharlos y comprenderlos de manera desapasionada? ¿Y qué pensará el ciudadano de a pie? Aquel que ha visto los toros desde la barrera, desde la comodidad o incomodidad que ofrecen las horas urbanas lejanas a los efectos del conflicto. ¿Será que tienen algo que decir? Quizás sí, o tal vez no. ¿Y cómo comprender a aquellos que están absolutamente convencidos de que los únicos responsables de la tragedia son los bandidos de la guerrilla y sus aliados defensores de derechos humanos, comunistas, obispos, campesinos, indígenas, negros, sacerdotes, periodistas, etc.? ¿Será que realmente están convencidos de dichas afirmaciones? ¿Y cómo comprender a aquellos que están absolutamente convencidos de que los únicos responsables de la tragedia son los bandidos de la fuerza pública, sus aliados paramilitares, políticos, empresarios, obispos, sacerdotes, hacendados, ganaderos, funcionarios judiciales, etc.? Soñamos a veces con que alguien nos explique por qué los colombianos nos comportamos así. Parece que la sociedad colombiana corrió su frontera moral y acepta el crimen como la única forma de gobernar, y que es necesario justificar la existencia de las víctimas. Entonces, las víctimas no serían ya resultado de las violaciones a los derechos humanos por parte del Estado y sus aliados,
o de las infracciones al DIH de la insurgencia y sus socios, sino que serían fruto del destino o de la realidad de la confrontación político-militar. Y entonces, como son un hecho del destino o la confrontación, es como si esas víctimas se inmolaran en una metáfora religiosa para que la democracia o el pueblo se salve. Unos y otros estarán realmente convencidos de sus afirmaciones y actuaciones, o se tratará de afirmaciones pronunciadas bajo los efectos del odio, la sed de sangre y la locura, es decir, de la esquizofrenia en que nos debatimos los colombianos. Quizá los acuerdos de La Habana solamente sirvan para dos cosas. Una, aplicar justicia e impunidad a los combatientes enfrentados y eximir de responsabilidad a los expresidentes implicados, entre otros sectores sociales responsables. Y dos, aceptar que las autoridades gubernamentales y estatales asuman su función social y hagan algunas inversiones en varios municipios seleccionados, entre otros elementos. Amanecerá y veremos. De todos modos, la historia de Colombia, la historia de todos, no puede ser la historia de unos pocos impuesta para todos. ¿Cómo ayudar a escribir la historia de Colombia? La historia de todos. A pesar de lo expresado y de otras reflexiones y confusiones personales y colectivas, sigamos sumando juntos. Los invito a aprender a sumar y multiplicar en un país que nos ha enseñado a restar y a dividir, con aprecio y respeto para todos los compañeros religiosos del Verbo Divino y los amigos laicos que se están vinculando a esta apuesta por la vida de parte de la SVD, y gracias a Oscar por esta invitación. Con aprecio y respeto, quien les habla. Así pues, los derechos humanos son esos atributos inherentes al ser humano e indispensables para gozar de una vida digna y reconocidos por la Constitución y las leyes y los tratados internacionales. En este panorama nacional no se alcanza a abordar la totalidad, sin duda, de la barbarie acumulada del sinnúmero de violaciones a los derechos, a las vidas, de liderazgos sociales de base, libertad e integridad de sus familiares, excombatientes, libertad de la integridad de sus familiares, violación de las libertades y derechos de los LGTBQ+, por no mencionar muchas otras situaciones reales de nuestro país que viven y que sufren este tipo de violaciones. Donde además el narcotráfico, el paramilitarismo, estructuras de tenencia de la tierra, el modelo económico, el modelo político, el modelo militar y el conflicto armado nos traen como consecuencia prácticas de genocidio y represión que hacen parte inminente de la realidad que vivimos, hemos vivido y seguimos viviendo. Hacer que la dignidad se haga costumbre tiene la doble tarea de extirpar la legitimación de la corrupción, que sí se ha hecho costumbre, de extirpar el camino militar y represivo como única vía para lograr un Estado de Derecho que garantice las libertades y los derechos de los ciudadanos. Los derechos humanos, por el contrario, se garantizan respetando todas las libertades y ofreciendo a cada ciudadano todas las oportunidades y opciones posibles para que puedan gozar y vivir dignamente. El Sheikh Ahmad Tayel, de la mezquita principal de Bogotá, nos comparte el pensar del Islam frente al tema de los derechos humanos, donde podemos ver cómo desde la fe se puede asumir un compromiso por el respeto al otro, donde la adoración al Ser Supremo exige beneficiar a todas las criaturas. ¿Cómo se vive desde el corazón del Islam el tema de los derechos humanos? ¿Qué significa y en qué medida también han sido víctimas y han sufrido heridas por la violación de derechos? Primero, como marco teórico, vamos a decir que como una definición del concepto de adoración en el Islam,
es el hecho de actuar de una manera que beneficie a todas las criaturas, todos los humanos, todos los animales, el mundo vegetal y el medio ambiente también. Todo esto se llama adoración, como acto de adoración, es el ser supremo. Otra cosa que pertenece también al marco teórico, tenemos nosotros dos tipos de errores o pecados. El pecado relacionado con el Ser Supremo, con el Creador, con el mismo Dios de ustedes y de nosotros, el mismo Dios, no importa cómo se llama en cada idioma. Y hay pecados que se cometen pues, en contra de las criaturas de Él. ¿Y qué dice el Islam con respecto a la diferencia entre los dos tipos de pecados? Dice que el pecado en contra del Creador es perdonable, pero el pecado en contra de las criaturas de Él son menos perdonables, o sea, con dificultades. Por eso hay condiciones más de enmendar el error cometido, de tratar de reparar el daño, de tratar de hacer algo al respecto para que te perdone Dios un error cometido en contra, por ejemplo, de una de sus criaturas. Por eso los derechos de las criaturas de Dios, de acuerdo con esa norma divina, son casi más importantes. Él mismo nos está diciendo que son más importantes los derechos de mis criaturas que mis derechos. Sí. O sea, se te olvida de hacer, por ejemplo, una oración, de ayunar un día, de hacer en el mes de Ramadán, del ayuno, de hacer algo que se considere como adoración en el sentido convencional de la palabra. Es perdonable, sí, y es el perdón de Dios y ya. Pero sí, yo no puedo, por ejemplo, derramar sangre, acabar con la vida del otro y después pedir perdón. Yo tengo que corregirme anormalmente, fuertemente, tengo que convertirme en otra persona, tengo que empezar a hacer campañas en contra del derrame de sangre. Tengo que corregir todos los errores. Yo no puedo robar a alguien y seguir rezando. Con el rezo uno puede empatar, como dicen, no empata. ¿Cómo podemos comprender esta guerra que se está librando ahora desde nuestras confesiones de fe? ¿Qué podemos hacer? ¿Y cómo podemos contribuir a que haya paz? Primero, yo creo que imparcialmente podemos verlo. Estoy diciendo imparcialmente siendo musulmán, en dos partes. Pero no soy de Palestina, ni soy de Israel, pero digo, soy una persona imparcial que logró ver visiones imparciales de muchísimas personas que ni son árabes, ni son musulmanes, ni palestinos, ni israelíes, ni judíos, del occidente. Manifestaciones que alcanzó el número de los manifestantes en Londres, 100.000 manifestantes en Londres. Todos están en contra del derrame de sangre, en contra de esa guerra, en contra de matar a los niños. El primer ministro, por tener un problema que quiere pues, acabar con un problema, con una persecución judicial, problemas judiciales que tiene, es capaz de crear guerras que duren hasta el día de juicio final con tal de que no lo juzguen, porque de hecho él quiso cambiar inclusive el sistema judicial de Israel por exterior en manifestaciones, digo, en contra de esos cambios judiciales, porque quiere hacer cambios judiciales para que no lo juzguen, porque tiene problemas con la justicia. Claro. Y por eso encuentra siempre los dictadores y los criminales, encuentran una oportunidad en un momento de guerra, dicen que todo el mundo se une en contra del adversario y entonces se los olvida ¿sí? Estaba diciendo en uno de los discursos de él que vamos a ganar la guerra, pero ganar la guerra en contra de niños. Ha matado hasta ahora 15.000, hasta ahora. Hoy mataron a 100. Sí. Hoy mataron a 100. Creer que tú eres un ser diferente, que tú eres de un pueblo diferente, que tú eres el preferido, no importa qué hagas, que es lo que hemos hablado hoy. Claro. Eso te convierte en una persona que no va a respetar a los derechos de los demás, no va a respetar a la vida, no va a ver a la vida como algo sagrado. ¿Sí? Me acuerdo de una conferencia que llegó un rabino a esta mezquita y me dijo, pero en nuestra escritura sagrada
Ustedes no hay mucha mención de la ciudad de Jerusalén en el Corán. En cambio, en la Torah nosotros tenemos mucha mención de la palabra Jerusalén. Y le dije, ¿sabes cuántos musulmanes tenemos en el mundo? Me dio 1.500 millones, me dio 1.800 más bien, 1.800 millones de musulmanes en el mundo. Y todos leen el Corán, y el Corán lleno de la mención de la palabra Meca, de la ciudad de Meca. Y eso nos dará el derecho de ir a invadir al país que se llama un estado, una nación que se llama Arabia Saudita. Siendo musulmanes, colombianos, africanos, asiáticos, norteamericanos, japoneses, etc. No nos da el derecho de ir a invadir Arabia Saudita porque estamos leyendo un libro sagrado en el cual se menciona mucho la palabra Meca. Claro. Entonces, todo se basa en una interpretación errónea de las cosas de parte yo digo, de nuestros hermanos judíos, porque son nuestros hermanos. Se equivocan, pero son nuestros hermanos. Los cristianos también son nuestros hermanos. Todo el profeta del Islam dice, doy testimonio que todos los seres humanos son normales. Independientemente de la religión que se profese, es el deber de todos como hijos de un mismo Dios tender la mano y generar vida, no muerte ni violencia. El profeta del Islam dice en la definición del concepto del Islam, cuando le dicen ¿qué es Islam? Digo que se salve el mundo de tu mano y de tu lengua. Que se salve el mundo de tu mano y tu lengua. Tu mano sin violencia, tu lengua hablar mal de que se salve el mundo de tu mano y de tu lengua. Y no digo que se salve solamente los humanos, sino los para y no uso. ¿Sí? Esa es una de las definiciones del concepto del Islam, dada por el mismo profeta del Islam. Que se salve el mundo de tu mano y de tu lengua es el mensaje final del Sheikh. Es decir, no ser generadores de violencia, porque cuando se genera violencia se atenta contra los derechos del otro. De ahí que todos tenemos el deber de respetar los derechos del otro. De la Embajada de Palestina en Bogotá he tenido la ocasión de conversar con Alexander Montero, asesor político, que nos comparte su visión de los derechos humanos. Este 10 de diciembre se han celebrado los 75 años de uno de los compromisos mundiales, como es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Qué significa para el pueblo palestino el aniversario de esta Declaración Universal? Padre Oscar, muy buenas tardes. Un saludo a todas las personas oyentes de este programa de formación. Antes que nada, pues nuestros agradecimientos desde la Embajada de Palestina en Colombia por esta invitación, sobre todo una embajada que tiene obviamente una pertenencia muy sólida con todas las comunidades cristianas en el mundo, no solamente porque junto con Israel, entre Palestina e Israel, reunimos, yo creo que algunos de los sitios de mayor importancia del cristianismo, pero también por la numerosa población cristiana que tenemos en Palestina en sus tres variantes, católicos, protestantes y ortodoxos. Entonces, para nosotros, obviamente, este acercamiento, esta charla es muy importante y desde ya siéntanse, por favor, invitados a contar con nosotros para cualquier otra actividad que ustedes quieran hacer. En relación con la pregunta, mire que es un sinsabor, porque así como la Declaración Universal de los Derechos Humanos cumple 75 años, la ocupación israelí de Palestina también cumple los mismos 75 años. Y esta ocupación alberga un trasfondo decidido de violación de derechos humanos. Aquí quiero ser muy enfático, nunca la causa palestina habla de destruir a Israel, nunca. Y no lo hace, entre otras cosas, por la configuración psicológica o sociológica, si se quiere llamar así, del palestino. El palestino promedio, el palestino de Cisjordania, el palestino de Jerusalén Este, el palestino de Israel, el palestino que vive en la diáspora, e incluso el palestino de Gaza, es un palestino que se ha formado en el diálogo interreligioso desde hace siglos. Es un palestino que aprende o ha aprendido el valor del
judaísmo, el valor del cristianismo, el valor del islam por igual. Y hay una infinidad de ejemplos que realmente son muy gratificantes de ese diálogo interreligioso. Hay una infinidad de ejemplos en Palestina. Por tal motivo, nunca un palestino va a pedir la destrucción del Estado de Israel ni de ningún otro Estado. Lo que el palestino reclama justamente es el fin de la ocupación, una situación lamentable donde las Naciones Unidas en 1947, en lugar de preferir un Estado donde todos cupieran, en lugar de preferir un Estado binacional, en lugar de preferir honrar esa tierra santa, bendecida 3 veces por Dios, en lugar de buscar que todos cupieran en la misma casa, lo que hizo fue las Naciones Unidas partir la casa en 2 arbitrariamente y entregar un pedazo a uno y un pedazo al otro, como si las religiones en este caso no tuvieran el mismo Padre en el cielo y el mismo origen en la tierra que sería Abraham. A partir de allí nace justamente esta situación de violación de derechos humanos de los palestinos, primero bajo un modelo de colonización entre el 47 y el 67, y a partir del 67 una situación de ocupación militar. Si hablamos de cualquiera de los derechos básicos que se contemplan en la Declaración Universal, vamos a ver que ninguno de esos hoy los palestinos tienen derecho. Ni a la vida, que es el elemental, ni a unas condiciones básicas de supervivencia, ni siquiera a la práctica de religiones, entre otras cosas, porque los palestinos cristianos, por mencionar un ejemplo, tienen que ver limitada su práctica religiosa, no solamente en Jerusalén Este, donde son deportados, entre comillas, y pongo las comillas muy grandes, porque uno deporta a alguien cuando se trata de un visitante en un país extranjero. Pero resulta que los palestinos de Jerusalén Este son residentes, son habitantes de Jerusalén Este, y para ellos la palabra deportación suena bastante extraña, y da la casualidad que la mayoría, casi el 90% de esos palestinos de Jerusalén Este son cristianos que no tienen asegurada su práctica religiosa. De la misma manera, justamente los palestinos de Cisjordania, cristianos ellos, o musulmanes ellos, se les niega su derecho a la práctica religiosa. Hoy mismo en Gaza, con la crisis de Gaza, vemos justamente el párroco de Gaza tiene una parroquia ortodoxa, 2 parroquias ortodoxas y una parroquia cristiana. El párroco de la parroquia cristiana es un párroco, un padre apellido Romanelli, que la crisis lo agarra por fuera de Gaza, entonces él queda, llamémoslo así, encerrado por fuera. Y él cuenta las dificultades que hay en Gaza justamente para la práctica del cristianismo, aún hoy, o especialmente hoy, con este ataque israelí. Entonces, es muy difícil realmente para un palestino hablar del aniversario 75, la Declaración de los Derechos Humanos, porque esto le recuerda, por un lado, que ellos mismos tienen 75 años de sufrimiento, llamémoslo así, y que este sufrimiento va acompañado de la violación de todo el paquete de los derechos básicos. Son sin duda heridas históricas que no se logran sanar sin un compromiso internacional real por la vida y la libertad del pueblo palestino, y que hoy se hacen más profundas con la muerte de tantos hombres, mujeres y niños. ¿Qué puede cruzar por la mente de un joven, un niño o un ser humano palestino cualquiera víctima de esta guerra? Pues padre, es una pregunta realmente muy, muy difícil, porque si hablamos de los palestinos, tenemos que hablar de 5 tipos de palestinos distintos. El palestino que fue expulsado en el 48 por Israel, en el marco de la primera guerra árabe-israelí, que ha tenido que ir a la diáspora y desde la diáspora ver cómo su hijo y su nieto y su bisnieto añoran el retorno a su patria, y no es posible porque Israel se los impide. Y antes de avanzar en las otras características, déjeme contarle muy rápido una anécdota. Casualmente nuestro anterior embajador, no el actual, el anterior embajador, que era de hecho de una familia católica, cristianos romanos. La mamá de este embajador tuvo que huir, fue de las familias, mamá y papá tuvieron que huir
en 1948 expulsados por Israel, ellos eran de Haifa. Incluso una parroquia en Haifa del siglo XVII fue construida por un ancestro de ellos. En la entrada de la parroquia, en el dintel de la puerta, en la entrada de la parroquia del templo, está una inscripción de este ancestro de ellos, agradeciendo a Dios, obviamente, por una situación familiar de aquella época. Él construyó el templo de la parroquia, está en Haifa, todavía está en pie. Esto es siglo XVII. Y ellos, en 1948, papá y mamá del embajador tuvieron que huir al Líbano, fueron echados de su casa. La señora iba embarazada del embajador. El embajador nació en el Líbano, se crió en el Líbano hasta los 20 años, bueno, etcétera. Luego, por intermediación de hecho de Roma, él accede a unas becas de estudio en Europa, se hace embajador con el paso del tiempo, nunca más pueden volver a Palestina, y su papá y su mamá lo acompañaron permanentemente en sus viajes como embajador hasta que el señor murió aquí en América Latina. Él cuando murió, él sufrió mucho, duró en coma unos días. El día que murió, él se despertó, recobró la conciencia por unos minutos, el tiempo suficiente para levantarse de la cama, llegar hasta la ventana de la puerta, del hospital, decir: yo no quiero morir acá, yo quiero morir en mi tierra, por favor entiérrenme en mi tierra. Se desplomó y murió. Infortunadamente, el señor quedó enterrado acá en un país latinoamericano. Con el paso del tiempo, el embajador logra sacar los restos de su papá y logra que Israel le dé la autorización de llevar los restos hasta Haifa, que era la última voluntad del señor. Infortunadamente, estando en Jordania, antes de ingresar a Cisjordania, a Palestina, se entera que Israel le ha revocado el permiso que antes le había dado para enterrar los restos de su papá en Haifa. Este embajador, en un acto de rebeldía, logra entrar escondiendo los restos de su papá, logra entrar a Cisjordania, de allí logra entrar hasta Israel, logra ir hasta Haifa. No podía, obviamente, no contaba con una tumba, con un osario para cumplirle la última voluntad de su papá. Lo más que pudo hacer fue ubicar la casa que pertenecía a sus papás cuando fueron echados, que quedaba muy cerca a la playa, ir a la playa y en un sitio donde se podía ver la casa, soltó las cenizas de su papá en el mar para que de cierta manera pudiera cumplir la última voluntad de él. Él, cuando volvió y me contó esta historia, obviamente con una parte emocional muy fuerte, él lloraba contando su relato. Él justamente decía que ese tipo de sufrimiento, una persona que no haya pasado por la expulsión que pasaron ellos, no la entendía, pero que él mismo veía la importancia de haber hecho esto y que solamente quienes habían tenido un sufrimiento similar podían entender que él ya había descansado entregando las cenizas de su papá al mar justo enfrente de su casa. Entonces, obviamente me he extendido un poco en la respuesta, pero esto es para graficar cómo los palestinos en la diáspora, hombres, mujeres, niños, tienen una historia de sufrimiento. Lo mismo los de Jerusalén, lo mismo los de Cisjordania, los mismos que viven dentro de Israel y hoy los de Gaza. Un niño padre de 16 años es veterano de 4 guerras como esta en Gaza. Sí. Entonces, obviamente el sufrimiento que tiene dentro y que es caldo de cultivo, infortunadamente, para radicalismos más adelante, es muy fuerte. ¿Cuál es la esperanza? Que sin embargo los palestinos por dentro, obviamente el amor por el prójimo y obviamente el amor en Dios los lleve a que más que el pensamiento radical, lo que prime es la voluntad de perdón, que en los palestinos está absolutamente presente, y esa es la esperanza para una solución futura al conflicto. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, con sus 50 artículos, plantea una regla universal que propone el respeto por las libertades del otro, de los pueblos, la dignidad, la vida, etc. ¿Cómo podemos los diversos credos religiosos y nosotros los cristianos católicos contribuir para apoyar la paz universal? Padre, estoy absolutamente seguro que un buen creyente, y por esto, y aquí voy a aclarar un momento que es un buen creyente busca el diálogo y busca el perdón antes que cualquier otra cosa, porque ese es el mensaje fundamental, entre otras cosas, de Jesús.
que nos dejó. ¿Y por qué hago énfasis en el buen creyente? Infortunadamente, dentro del poco conocimiento que hay en el tema palestino, hay dos grandes distorsiones que hacen muchísimo daño. La primera es suponer que todos los palestinos son musulmanes, lo cual no es cierto. Cuando menos el 40% son cristianos. Pero aunque fueran musulmanes todos, no interesa, en el fondo son seres humanos. La segunda distorsión es que infortunadamente, y esto ocurre más que todo con los hermanos protestantes, infortunadamente hay una interpretación un poco politizada de los textos sagrados, sobre todo del Antiguo Testamento. Entonces la noción de pueblo de Dios no es una noción ampliada, que es el mensaje que nos trae Jesús, sino la noción de pueblo de Dios se asume todavía en la lectura del Antiguo Testamento como si fuera algo exclusivo, llamémoslo así, de un pueblo específico y no de todos los que recibimos el mensaje de Dios. Y entonces muchas veces, y yo me he encontrado con familia incluso que tiene esta posición, asume que el Israel bíblico es el mismo Israel actual y asume que las cosas que hace Israel hoy están al servicio de Dios. Y no necesariamente. Una cosa es el Israel bíblico, otra cosa es el Israel actual. Una cosa es el pueblo de Dios y otra cosa es la ciudadanía israelí. Son cosas completamente diferentes. Y entonces, esta confusión a qué lleva, de cierta manera, a abandonar a los hermanos palestinos cristianos a su propio sufrimiento. En la ocupación, el soldado israelí no le pregunta al palestino qué religión profesa. En la ocupación le dispara por igual al palestino cristiano, o al palestino musulmán, o al palestino ateo, o al palestino que sea. Yo conozco un caso de una familia en Belén que es de apellido Anastas, que son cristianos ortodoxos. Y ellos viven una situación absolutamente precaria. Su casa está rodeada por un muro que construyó Israel por los 3 lados de la casa y solamente le dejaron abierta la entrada y se volvió un botadero de basura de unos colonos israelíes que hay cerca. Y ella decía, a mí me inquieta mucho cuando vienen aquí a visitar mi casa, a mí me inquieta mucho que alguien diga que es que Israel es el pueblo de Dios. Yo le digo, pero es que yo soy cristiana ortodoxa, yo tengo el mismo Dios, y yo ¿por qué tengo que vivir esta situación que estoy viviendo tan apremiante y tan lamentable, que es una condición infrahumana? Entonces, a veces esa errónea interpretación y esa interpretación tremendamente politizada, que reitero está muy presente infortunadamente en los hermanos protestantes, lleva a que se justifique muchas de las cosas que Israel hace contra los palestinos. Insisto, desconociendo por un lado los palestinos cristianos, pero aunque no hubieran palestinos cristianos, a la larga son seres humanos también, sean musulmanes, sean ateos, sean de la religión que sea. Entonces no se puede justificar el genocidio, no se puede justificar la violación de derechos humanos, no se puede justificar que asesinen niños, no se puede justificar que asesinen discapacitados o ancianos. Eso es un tema importante para nosotros como comunidad cristiana, tener esto presente. El sufrimiento, Padre, el sufrimiento no tiene distinción. Las personas que sufren hay que llevarles un mensaje de tranquilidad, también un mensaje de perdón, reconfortarlas con Dios, llevarles el mensaje de Dios, y no porque sean palestinos e infortunadamente su ocupante sea Israel. Entonces ahora por eso Israel tiene carta blanca para hacer lo que sea con ellos. No puede ser así. Usted habla de la politización de los textos sagrados, sobre todo del Antiguo Testamento, y hay quienes asumen la noción del Israel bíblico como si fuera el Israel actual, o el pueblo de Dios y la ciudadanía israelí como si fueran igual, y las redes sociales y medios de comunicación presentan la noticia politizada, anclándola en una sola esquina ideológica. ¿Usted cree que pudiéramos decir que la fe se ha dejado afectar por la política, llevándonos a ubicarnos en una mera esquina política? Totalmente, Padre. Apoyar a la ciega y restrictamente lo que hace Israel no me hace buen cristiano.
A mí, buen cristiano, me hace no desearle el mal al prójimo, no aplaudir el genocidio de niños, no aplaudir que corra sangre. Eso es lo que me hace a mí buen cristiano. No celebrar irrestrictamente lo que haga A o haga B o haga C. De hecho, dentro de la misma comunidad judía, casualmente hay varios grupos que no son pequeños, son grandes, que cuestionan bastante el tema de la politización del judaísmo y la construcción política del Estado de Israel. Ellos dicen, a propósito de este movimiento que llevó a la construcción del Estado de Israel, que se llama sionismo, ellos como comunidades judías se oponen al sionismo, dicen el sionismo no representa el judaísmo por una cosa de fe, y es que ellos, los judíos, dicen estamos viviendo el tercer exilio. Y los exilios, obviamente en nuestro Antiguo Testamento lo podemos estudiar con facilidad, los exilios se dan por una especie de castigo divino frente a un pueblo que se ha desviado de su mensaje. Ocurrió con el primer exilio, ocurrió con el segundo exilio del pueblo judío. Ellos dicen, estamos viviendo un tercer exilio que Dios lo ha enviado. Y así como en los exilios anteriores, el exilio termina porque media un perdón divino. Y en la medida en que hay un perdón divino, podemos retornar, obviamente, a la tierra prometida. Pero dicen estas comunidades judías, en este tercer exilio, estamos regresando a la tierra prometida no porque haya un perdón divino, sino porque un movimiento político humano que fue creado, y ese movimiento político humano llamado sionismo fue el que creó el Estado de Israel, creó una silla presidencial y creó una silla de primer ministro. Y entonces estas comunidades judías dicen, el Mesías no va a llegar a sentarse en la silla de un primer ministro, ni va a llegar a sentarse en la silla de un presidente. Es más, esta idea de tierra prometida es una idea espiritual más que material. El tesoro es espiritual, el tesoro no es material. Y entonces por esa razón ellos como comunidades judías se oponen incluso a lo que hace el sionismo y como tal se oponen a la idea de un Israel político, que es lo que existe hoy con el Estado de Israel. Entonces este es un ejemplo donde uno dice hay una politización de la fe, infortunadamente, y esto ocurre en las diferentes religiones. Obviamente también ocurre en el Islam, si no, no hubieran teocracias en el mundo musulmán, evidentemente. Sí. También ocurre también en el mundo cristiano. Entonces, esta politización hace muchísimo daño y el problema para Palestina es que a Palestina ser la cuna de las tres religiones y la sociedad palestina tener las tres religiones dentro de su propia sociedad, pues obviamente queda en la mitad de la discusión. Para todos es conocido que en cualquier tipo de conflicto hay intereses que juegan un papel importante, que sin duda para Occidente hay intereses de tipo económico, que le lleva a apoyar más al Estado de Israel que a un posible Estado palestino. ¿Cuáles son los intereses que como cristianos deberíamos defender y proponer en todo momento? ¿Qué decirle a un creyente de a pie? ¿Cuál debe ser el interés común que debemos sostener? Obviamente nos obliga a hablar de ese mecanismo. Bueno, nos obliga a hablar del interés que yo creo que todo creyente de cualquier religión tiene, que es la salvación, particularmente para nosotros los cristianos. Y a la hora de hablar de salvación, tenemos que hablar de ese único camino que Jesús propuso para la vida eterna, que es justamente Él, ¿sí? Jesús como camino para llegar a la vida eterna, y obviamente el amor a Dios. Y esto hace que celebrar una masacre o celebrar niños muertos o alegrarme porque los que están disparando son los israelíes y están completando la misión de dominar Tierra Santa, eso no es justamente el mensaje del amor de Dios, claramente no. A mí me llegan a diario, Padre, imágenes desgarradoras de Gaza, de niños que en sus últimos minutos de vida murmuran llamando a sus papás, que niños que están partidos a la mitad no tienen energías ni siquiera para llorar. Y estos mensajes tan desgarradores que yo veo en Gaza a propósito de la crisis de estos días, o de estos 2 meses ya prácticamente, yo digo, son mensajes, son situaciones que ningún cristiano, ni nadie, ninguna otra religión pudiera celebrar. O sea, es un dolor tan infinito, Padre, que están viviendo estas personas,
que nadie pudiera celebrar. Entonces, el objetivo de nosotros como cristianos es eso, es la salvación, y es Jesús como camino, y es el amor y el perdón, justamente para aplicar ese mensaje de Jesús como camino, el amor a Dios. Y eso implica amar al otro y aceptar al otro y perdonar al otro. Y entonces vuelvo acá y hablo de la plurireligiosidad que hay en Palestina. Mi mamá, que es tremendamente católica, me preguntaba hace muchos años que por Y qué también creo que usted es católico, me da la impresión que también lo es, ¿no? Sí, señor. Claro que sí. Tuve la fortuna de nacer en un hogar muy católico, criarme, estudiar en un colegio salesiano, que marcó mucho, obviamente, mi formación profesional después como politólogo. Y mi mamá se sorprendía muchísimo cuando nuestro cónsul, hace muchos años, un cónsul que ya no está, él siendo musulmán, la llamaba para diciembre, el 24 de diciembre, y la llamaba en Semana Santa, el domingo de Resurrección, para felicitarla y para desearle obviamente una feliz Navidad y unas felices Pascuas. Y ella me decía, ¿y por qué él siendo musulmán, él me llama? Y yo le decía, mire, porque es que así es la religión en Palestina. En Palestina uno no puede ser exclusivamente musulmán. El musulmán no es exclusivamente musulmán. El musulmán va y celebra Navidad con su vecino que es cristiano. Y va y celebra Pascua con su otro vecino que es judío. Y en la Basílica de la Natividad en Belén allá se encuentran musulmanes y se encuentran cristianos en Navidad y celebran juntos. Y en la Pascua igual, Entonces, esa es la religiosidad que hay en Palestina, justamente. Por esta razón, yo creo que es muy bonito y es un buen mensaje ver que este diálogo interreligioso es posible. Y es posible sobre todo si uno entiende que es a través del amor, a través del perdón, y nosotros los cristianos a través de Jesús, que logramos ese objetivo que es la salvación, no celebrando masacres, Padre. Finalmente, ¿qué mensaje desde la Embajada de Palestina nos da usted en este nuevo aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Que los derechos humanos no pueden ser selectivos, Padre. Yo no puedo decirle que al pueblo A le corresponden más y al pueblo B le corresponden menos. Que este aniversario sea justamente para entender que los derechos humanos, si existen, entre otras cosas, para aliviar el sufrimiento, evitar el sufrimiento de los pueblos. Entonces, así como hay un compromiso de la comunidad internacional porque A o B tengan cumplimiento de sus derechos humanos, que también ese mismo compromiso exista para abogar, para velar por los derechos humanos en particular, en este caso puntual, no solamente de Palestina, también de Israel, obviamente, porque del uno depende el otro, pero que sí haya un respeto a los derechos humanos, especialmente de los más vulnerables, ¿no? De los niños, de los ancianos, de los discapacitados. Solamente un hecho anecdótico, en Gaza, una de las comunidades de hermanas que hay es las hermanas se me olvida el nombre exacto de la congregación, es de la Madre Teresa de Calcuta, y hace poco escuchaba una entrevista que les hacían a ellas, obviamente una situación de precariedad terrible en medio de las bombas, y ellas decían que ellas preferían quedarse allí y no abandonar a la gente, sabiendo que en la parroquia donde estaban albergando no solamente a los palestinos cristianos, tenían ya alrededor de 200 palestinos musulmanes también que estaban buscando refugio ahí en el templo, y ellas decían que ellas no se iban, que ellas se quedaban allí, que ellas no podían abandonar a estas personas. Es un gran mensaje, justamente, más allá del tema religioso, es un gran mensaje en el marco de los derechos humanos, porque esa es la razón de ser. Esto no puede ser selectivo, no puede ser que a unos sí y a otros no. El amor y el perdón son sin duda el camino que permiten construir una humanidad más hermana, incluyente y fraterna. Finalmente, propongo como tarea para todos que leamos la encíclica Fratelli Tutti, que es el fundamento más reciente del magisterio de la Iglesia, donde se nos invita a abrir el corazón para albergar la fraternidad y la amistad como el camino viable para reconstruir este mundo herido. La parábola del buen samaritano en esta encíclica nos invita a todos a hacernos prójimos unos de otros, sanándonos mutuamente las heridas, en un compromiso sincero por el reconocimiento de la dignidad del otro. Asumamos en este año que acaba, el 2023,
este reto y esta tarea de cada uno ser en este mundo pasajeros de la vida, constructores de una nueva humanidad, que este nuevo año 2024, para el que en este Adviento nos preparamos a recibir, este niño Dios que recordamos que una vez ha nacido en nuestra historia y se ha encarnado en nuestra vida, realmente nazca en nuestros corazones y nos haga hombres y mujeres de paz, misioneros y misioneras impulsados por el Espíritu para edificar, construir, tejer, es decir, hacer de esta vida y de esta nuestra historia una mejor humanidad de amor, de paz, de fraternidad, y que la Virgen Madre, nuestra Santísima Virgen María, nos ayude a tener ese corazón tierno, amoroso, que se inclina hacia el otro para darle un abrazo, para darle un beso, para darle una palabra de aliento y ayudarle a que sus heridas puedan ser sanadas. Miles de bendiciones para todos.